Christmas memories. Muy bienvenidos todos y todas a los tutoriales navideños. No olvidéis que tengo abajo en la cajita de información el enlace a todos los otros 60 y pico de videotutoriales navideños de los otros 4 años. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Sígueme aquí en YouTube y en mis redes sociales. Activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subo un vídeo y así no pierdes ningún vídeo. No se te tenga más, vamos a empezar. Necesitas una camiseta, un jersey, lo que más te gusta. Y necesitas también un trozo de cartón, una libreta que vamos a colocar por la parte interior, porque como vamos a pegar todo con silicona, es para que no se traspase el pegamento. Ahora con un boli de tiza líquida voy a dibujar el gnomo, más o menos. Tampoco hace falta que sea totalmente exacto, es más que nada para saber más o menos las medidas que necesitamos para las piezas. Sabéis que soy malísima en dibujar, así que aquí estoy literalmente copiando el gnomo que hice el año pasado. Ahora cojo filtro y lo voy colocando encima y voy copiando más o menos las medidas que puse en la camiseta. Lo mismo hago para las zapatitas, que realmente son dos pequeños circulitos, que además que van por debajo del cuerpo y casi no se van a ver. Ahora voy a cortar la barba y una cosa que he aprendido es mejor hacerlo con cúter desde la parte de atrás, porque entonces así no cortarás los pelitos de la parte delante. Ahora voy a utilizar la barba para tomar las medidas del gorro. Marco el ancho y después voy dando una forma redondito y una punta cayendo para abajo, pero este es totalmente a gusto. También puedes hacer el gorrito totalmente en punta hacia arriba. Los dobladillos voy a hacer con silicona caliente. Ten mucho cuidado, como veis estoy utilizando un lápiz para no quemarme los dedos. Hazlo poquito a poquito, sobre todo en las formas redondas. Y de vez en cuando yo, por ejemplo, lo pongo encima el gnomo para ver si voy bien y no me estoy equivocando. Rectifico un poquito el pico del gorro y después también ahí hago los dobladillos. Cuando estamos contentos con todas las piezas que hemos cortado, vamos a empezar a pegarlos, empezando con las partes más bajas, que son los zapatitos, después el cuerpo, la barba y el gorro. Como veis, voy a hacer un extra dobladillo en el gorro porque realmente me parecía muy largo, así que rectifico y ahora sí, al final voy a pegarlo. Empezando con 2 gotitos en los extremos, porque luego falta poner la nariz y la nariz siempre va un poco por debajo del gorrito, así que no vamos a aplicar todavía una línea continua en esta parte, lo hacemos más adelante. Ahora entramos la barba para que salga por debajo este gorrito y vamos primero a pegar todo el borde. Por cierto, si tienes ganas de coser, pues también puedes coserlo. No sé si aún estamos en el canal, esta fue mi versión cosiendo hace 4 años. Os dejo el enlace al tutorial en la cajita de información. La campanita al final del gorrito no puede faltar. Y después rematamos con la nariz. Y ya está. ¿Qué os pensáis? Falta aquí los pompones para que parezca nieve, como el de Rudolf. Ya me lo decís. Y a partir de ahora me declaro fan de mi propio gnomo. Espero que te haya gustado esta idea mucho. Si es que sí, deditos arriba aquí abajo. Déjame un comentario porque os leo siempre. Y sobre todo compartir el vídeo con quien crees que tiene que ver este vídeo. Sígueme aquí y en mis redes sociales y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! Making our Christmas memories. I've been working so much lately.